Es un gusto saludarles en esta tarde del día domingo, que el Señor pueda bendecirles. Bienvenidos a una edición de Dilo al Mundo. Y hoy, 6 de julio del año 2025, damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado y nos ha bendecido. Recuerde, todos los domingos en la tarde nos reunimos para entonces estudiar la palabra del Señor, entender los mensajes proféticos, comprender el tiempo en el cual nos encontramos y pedirle al Señor que sea el que nos ayude, nos guíe, porque estamos viviendo, mis queridos hermanos, los momentos finales de esta historia, de este planeta. Y hoy más que nunca necesitamos entonces predicar el mensaje eterno, predicar el mensaje de salvación. Bien, damos gracias a Dios por el nuevo día que nos da. Recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico, allí con nosotros está Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Dilo al Mundo. Bienvenidos a Dilo al Mundo. Somos Vida 104.1 FM. Bien, es un gusto volver a saludarles. Feliz semana para todos ustedes. Estamos iniciando una nueva semana y le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado y derrama sobre nuestra vida. Mientras estamos aquí, nosotros estudiando, recuerde, muchas cosas están ocurriendo en el planeta. Muchas cosas están ocurriendo en el mundo y literalmente podemos decir que el planeta se está organizando. Dios está organizando el planeta para dar paso, hermano querido, a los momentos finales y para dar paso a las señales finales. Y definitivamente es real, es verdadero. El Rey Eterno vuelve por segunda vez. Así que no solamente tenemos que vivir el mensaje de salvación, así que no solamente tenemos que vivir el mensaje eterno, sino también tenemos que anunciarlo para que muchos conozcan del amor de Dios. Bien, vamos a orar para iniciar entonces con nuestro programa en la tarde de hoy. Querido Señor que estás en los cielos, agradecidos a ti por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Padre Celestial, pedimos tu bendición en esta tarde. Y al estudiar tu palabra, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Bendice a mis amigos y hermanos que nos sintonizan y permiten que el programa de hoy sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a iniciar con la última etapa del mensaje del primer ángel. Vamos a recordarlo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno diciendo, para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ya hemos estudiado todas las sentencias anteriores. Hoy iniciaremos estudiando entonces la sentencia, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿En qué piensa usted cuando escucha y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas? Creo que automáticamente nos evocamos a una palabra que identifica a nuestro Dios, el creador del universo. Y cuando hablamos de aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas, estamos hablando de ese Dios eterno que vive por los siglos de los siglos y ha hecho todas las cosas. Es decir, estamos hablando del Rey Jehová, Dios Todopoderoso, el Dios Creador. Y esta referencia automáticamente nos lleva a Éxodo 20, versículos 8 al 11, donde está plasmado en la ley la orden del Señor de guardar su santo sábado. Porque Él es el creador, símbolo de la creación, símbolo del creador, símbolo que identifica al Dios eterno que se une allí con su pueblo y su pueblo guarda en función
de la voluntad del Señor. Pero también nos evoca el Génesis. Esta referencia al Creador en este mensaje, entonces, nos evoca el Génesis. Debemos regresar a los 2 primeros capítulos para buscar entonces respuestas a lo que aquí se nos está planteando y saber quién es y por qué se da este mandato explícito. No hay otro relato en la creación que hable sobre esto, y aquí hay un mandato explícito. Fíjense que Dios le dice a Adán y Eva que cesaran el sábado, porque en él terminó todas las cosas y era el contacto con el Creador, la criatura con el Creador. No existe otro mandato fuera de este o muy parecido a este. ¿Por qué el séptimo día? Otra pregunta que podemos hacernos. ¿Por qué el séptimo día no tuvo tarde y mañana? ¿Y por qué dice el relato que Dios terminó su obra 2 veces? Porque cuando usted va al libro de Génesis, eso es lo que usted allí consigue y refiere. Bien, concerniente a la primera pregunta, ¿por qué no hay en el relato de la creación un mandato explícito de Dios para que Adán y Eva cesaran el sábado? Hay 2 razones muy claras por las cuales Dios no le mandó a Adán y Eva que cesaran el séptimo día de la primera semana. Y ya vamos a dar razones, ¿no? Que debemos considerar como puntos fundamentales. Entonces, primero, debemos recordar que cuando Dios cesó de sus obras no existía el antiguo pacto y tampoco había pecado ni tampoco había judíos. Siendo este el caso, si podemos comprobar que Dios instituyó el sábado para el hombre en la creación cuando no había ningún pacto, ni judío, ni pecado, entonces el sábado es parte del plan original de Dios. Y todos los argumentos de muchos por allí se desbaratan, que dicen que el sábado era para los judíos, que el sábado estaba en el pacto y que el sábado quedó abolido. Si entendemos el razonamiento, estamos hablando de algo trascendental, apreciados amigos y hermanos. Estamos hablando del que hizo los cielos y la tierra y que instituyó y fue antes del pecado un día de adoración. Y no podemos dejar y no podemos rebajar lo que dice la palabra del Señor, pretendiendo justificarnos nosotros por nuestros actos fuera de la voluntad del Señor, como si nada pasara. Más bien debería de llevarnos a pensar y decir, ¿estoy yo obedeciendo la voz del Señor? Otro punto interesante que también debemos de destacar es que la primera semana de la creación, no lo olvide, se centra en lo que Dios hizo y no en lo que hizo el hombre. Dios es el sujeto, no el predicado de la creación. El relato no dice que el hombre trabajó o reposó. La palabra Dios aparece 31 veces en el capítulo 1 y el capítulo 2, versículos 2 y 3, enfatiza 10 veces que fue Dios el que trabajó 6 y reposó el séptimo. Y podemos verlo. Leo para ustedes. Génesis capítulo número 2, versículos 2 y 3. Y el séptimo día terminó Dios su obra, van 2, que él 3 había hecho, y él 4 reposó en el séptimo día de toda su obra 5, obra que él había hecho 6. Entonces Dios 7 bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de todo, 8, de toda su obra 9, que Dios había creado y hecho. Interesante. Entonces no va en función del hombre. El sábado va en función del Señor. El Señor lo establece. Él es el que lo coloca, lo instaura, lo define allí en el contexto de la creación antes del pecado. Y tercero, Dios terminó su obra el sexto día y luego cesó el séptimo y después de cesar todo el día lo santificó. Génesis 2:3 dice entonces, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y había hecho. Dice que Dios reposa y luego santifica el séptimo día. Por eso Éxodo 20:11 dice lo siguiente, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar,
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuarto punto interesante sobre esto: Dios no creó solamente cosas materiales durante la semana de la creación. Dios también creó la semana, 7 días, y después de crearla se la dio a Adán y Eva, y esta es la secuencia de eventos, fíjense, de la primera semana. Dios trabajó 6 días, Dios cesó el séptimo día, después de cesar el séptimo día, Dios lo bendijo y lo santificó. Entonces la semana de 7 días estaba completa. Interesante punto. La semana de 7 días estaba completa, y una medida de tiempo que no tiene una explicación astronómica, pero está allí. Y los hombres tienen que reconocer esa semana de tiempo, ese ciclo de tiempo establecido, es lo que coordina, y ya nosotros sabemos todo lo que tiene que ver con ese ciclo que la Tierra hace allí, ¿no? Mientras está girando 7 días a la semana. Dios le entregó entonces la semana a Adán y Eva y a todos sus descendientes. Por eso, fíjense que la primera semana se refiere allí como la gran semana de Dios, pues fue Él y no el hombre el que trabajó y reposó. Ahora, cuando leemos la inspiración, Profetas y Patriarcas y Profetas, la página 102 nos dice lo siguiente: miren esta cita maravillosa. Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y ha sido preservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica, Dios mismo desmarcó la primera semana como una muestra de las subsiguientes hasta el fin del tiempo. Como todas las semanas, consistió en 7 días literales. 6 días se emplearon en la obra de la creación, y el séptimo día reposó, y luego bendijo ese día y lo apartó como día de reposo para el hombre. Ahora sí entendemos, podemos comprender, ahora creo que estamos preparados, ¿no?, para entender la razón por la cual Dios no le mandó a Adán y Eva que cesaran y santificaran el primer día, el primer sábado de la historia de la historia humana. No fueron ellos, fue Dios. Dios fue el que creó a Adán y Eva. Dios había establecido la semana, y Dios, después que los creó y con todo lo que yo había hecho los primeros 6 días, el séptimo día reposó. Y no fue el hombre, hermano querido. Y fíjense, insisto en esto, mi querido hermano, mi querido amigo que me escucha de Vida 104.1 FM, Dios hizo todo esto en la primera semana, y Él es el que bendice el séptimo día. Por eso, cada ciclo semanal, el sábado nos recuerda que hay un Dios que es el único que tiene que recibir la gloria y la honra, Pero creo que a veces se nos olvida algunos y otros quizás lo ignoraban. Pero allí está esa solemne verdad. Ahora, ¿por qué no hubo entonces un mandato como ese? ¿Por qué Dios no le dijo a Adán y Eva, mire, ustedes son los que van allí a santificar el primer día de la historia humana? Primero, la razón es obvia. 2 más 2, como decimos criollamente o popularmente, es obvia. La razón es obvia. La palabra Shabbat significa cesar. Vamos a empezar por allí. Resulta obvio que Adán y Eva no podían cesar ese primer sábado porque no habían trabajado los 6 días anteriores. Y usted escucha muchas veces por allí que nuestros hermanos de otras denominaciones dicen, bueno, pero es que la palabra Shabbat no significa sábado, sino significa cesar, reposo. Bueno, es lógico. Adán y Eva no podían ellos guardar un primer sábado o bendecir un primer sábado porque no habían trabajado los 6 días anteriores. Ahora, Dios sí podía Shabbat. Dios se podía cesar de trabajar porque había trabajado 6 días, pero Adán y Eva no habían trabajado. Ahora, ¿cesar de qué? Ese primer sábado era el reposo de Dios, no el de ellos. Y aquí surge algo más interesante todavía. Ellos entran en ese reposo porque Dios los invita, como enseñándoles, mire, de ahora en adelante ustedes lo van a hacer así. Y ellos aprenden a guardar el sábado. Ellos aprenden a reposar el sábado. ¿Sí entendemos el punto? Segundo, Dios tuvo que crear el sábado antes que se lo pudiera dar al hombre. Como dice Marcos 2:27. Dios no podía darles lo que aún no había creado.
Y Marcos 2:27 nos dice que Dios hizo el sábado para el hombre. La idéntica palabra griega hizo aparece 4 veces en Juan 1:3 y Juan 1:10, donde dice explícitamente que el verbo fue el creador del Génesis y el verbo es Jesús. Pero ¿qué tal si para beneficio de todos vamos a leer lo que dice la palabra del Señor? Allí en Juan, capítulo número 1, los versos 1, 3 y luego leemos el 10. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces tenemos 2 argumentos bien interesantes. Primero, Adán y Eva no podían guardar un sábado o bendecir un sábado porque ellos tenían que aprender primero. El que lo había hecho era el Señor. Ellos no habían trabajado 6 días. Ahora, ellos fueron parte de la creación en el 6º día. Y el 7º día aprendieron lo que significa el reposo y conocieron del Dios eterno lo que significa el cesar de las obras que tenemos, del trabajo diario que hacemos en este mundo. 6 días trabajarás, el 7º será para Jehová, tu Dios. Entonces, ese primer sábado era el reposo de Dios, no el de ellos. Dios los invitó, Dios los metió allí y aprendieron. Segundo, fíjense, Dios tuvo que crear el sábado. Estoy repitiendo los argumentos que ya tenemos. Dios tuvo que crear el sábado antes que se lo pudiera dar al hombre. Marcos 2:27 nos dice que Dios hizo el sábado para el hombre, no el hombre para el sábado. Ahora, la palabra ser allí tiene mucha relación y es la misma palabra que aparece en Juan 1, versículos 3 y versículo número 10. Los acabo de leer y ahí se ve que es Jesús, el creador del Génesis, es el verbo eterno. Tercer argumento, Jesús no podría haberle mandado a Adán y Eva que santificaran el sábado de la primera semana, pues Dios no lo santificó hasta que el día concluyó. Y este es un punto bien interesante. Entonces, como ya hemos visto, Dios no santificó el sábado hasta que hubo reposado todo el día. Cada segundo, minuto y hora que Dios reposó llegó a ser santo. Interesante esto, hermano querido. Algunos argumentan y han dicho, no, bueno, pero es que Dios primero lo creó, Dios estableció el sábado, terminó, entonces lo bendijo. No, fíjense que Dios disfrutó ese día. Y al ver Dios todas las bendiciones que ese día iban a traer a sus criaturas, Él bendijo el 7º día. Entonces, por eso nosotros, cuando guardamos el sábado, tenemos que entrar en esa experiencia redentiva, en esa experiencia salvífica, en esa experiencia en la cual el Señor nos guía, nos ayuda, nos dirige, el Señor nos habla, el Señor se conecta con nosotros. Cuarto, es absurdo pensar que Jesús bendijo y santificó el sábado para sí mismo. En la Biblia, cuando Dios santifica y bendice algo, siempre lo hace en relación a sus criaturas. Marcos 2:27 dice que el sábado fue hecho para el hombre, así que la bendición y santificación del sábado es para él. Quinto, Adán y Eva no podrían haber seguido el ejemplo de Dios en guardar el sábado sin que Dios le diera primero el ejemplo. Les repito este argumento. Adán y Eva no podrían haber seguido el ejemplo de Dios en guardar el sábado sin que Dios les diera primero el ejemplo. Es decir, Jesús no solo les dijo a Adán y a Eva que guardaran el sábado, sino que les ejemplificó cómo guardarlo. ¿Cómo podemos corroborar esto? Permítanme leerles de Patriarcas y Profetas, la página 28, lo siguiente. Escuchen muy bien. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día, para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios, y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Y Testimonios 4, la página 247 dice, Dios hizo al hombre a su propia imagen y luego le dio un ejemplo de cómo observar el 7º día, día que santificó e hizo santo. Y aquí me gustaría hacer a mí un ejercicio. Y cuando digo que hacer un ejercicio es porque quizás alguno que pueda estar escuchando estará diciendo, bueno, pero ya va, yo no entiendo eso que él está diciendo allí en la Biblia.
Bien, vamos a la palabra del Señor. Yo le invito a que usted tome su Biblia y vamos a ubicarnos allí en el libro de Génesis. Vamos a ubicarnos en el capítulo número 2, apreciados hermanos. Capítulo número 2. Y vamos a leer entonces unos textos para que usted vea cómo la misma secuencia nos dice todo lo que Dios hizo y cómo Dios instituyó el sábado, que es para bendición de nosotros. Y recuerde, es mandato de Dios, no ha sido abolido. Lo que Dios instituyó, Él no lo quita, y sobre todo si lo hizo antes del pecado. ¿Ok? Vamos a leer Génesis 1, versículo número 26. Fíjense ustedes, después que Dios ha creado todo, entonces dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Versículo número 26 de Génesis 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. De Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad toda la tierra y sojuzgadla. Y fíjense que allí, vamos a detenernos allí por un momento, ya Dios había creado al hombre, había hecho todas las bestias, había hecho todo lo demás, todo lo anterior, pero el versículo 31 es muy importante. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahí nos dice que Dios bendijo el día sexto. ¿Y cuál es el día sexto? Si el sábado es el séptimo día, porque así lo establece la semana, y es físicamente comprobable, astrológicamente comprobable, así lo establece el ciclo semanal, el sexto día es el viernes. Ahora leamos el capítulo número 2 del Génesis. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Fíjense que cuando dice que fueron acabados es porque vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Estaba iniciando ya la noche, la tarde del séptimo día. Recuerde que la tarde y la mañana. Y cuando amaneció, me imagino Dios mirando toda su creación, cómo se movía, cómo alababan sus criaturas. Vio allí a Adán y Eva creados ya, cómo todo estaba allí en orden. Entonces, en ese contexto, versículo número 2 de Génesis 2, y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Y usted no consigue que diga que fuera tarde y la mañana el séptimo día. No, porque si no, entonces vendría un día adicional. Allí culminó la semana, y la semana misma, apreciados hermanos, apunta al séptimo día, hablándonos del Dios creador, hablándonos del Dios eterno. Y creo que es claro. Y creo que se nota muy bien en la palabra de Dios el orden que Dios estableció, la armonía que Dios estableció. Fíjense que además de eso, vamos a tocar esto, Dios no solamente establece el sábado, sino también entonces Dios establece el matrimonio. Es otro asunto, establecido en el contexto de la creación, antes del pecado. Y eso debería llamar nuestra atención. ¿Y saben por qué debería llamar nuestra atención? Porque hasta el día de hoy esa es la base de la familia. Esa es la base del hogar. Esa es la base de la sociedad. No los argumentos estos locos que están sacando los hombres. Distorsión completamente del matrimonio del Señor. Entonces creo que son muchísimas las evidencias, ¿verdad? Entonces, Dios hizo al hombre a su propia imagen y luego le dio un ejemplo de cómo observar el séptimo día, que santificó e hizo santo. El cuarto mandamiento entonces entra allí, ¿no? En ese contexto. ¿Por qué? Porque fíjense que el sábado fue hecho para el hombre. Ahora, cuando se hace la descripción de nuevo,
Porque pues recuerde que la Génesis habla primero de la primera parte de la creación y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y después entonces el Señor entonces vuelve a hablar, o la Biblia vuelve a hablar acerca de la creación, donde Dios ahora hace énfasis en lo que había hecho, que era lo que pasaba en el Edén, y coloca allí en el Edén al hombre. Y algunos, hermano querido, han querido argumentar que es que en esta segunda creación es que Dios reordena algunas cosas que habían quedado allí como que mal hechas, dicen algunos por allí. Pero no es así. Sencillamente es Moisés destacando el hecho de que es Dios el que establece todas las cosas en este mundo. Dios crea al hombre, pero ahora ordena. Entonces está hablando acerca de los elementos que estaban allí en el huerto. Y cómo Dios entonces ahora establece ese árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dice al hombre, no comas de él, porque del día que de él comas ciertamente vas a morir. Y luego entonces establece lo que tiene que ver con el matrimonio. Pero fíjense que todo esto está dentro del orden de la semana de la creación. Entonces, es interesante entender esto porque vemos lo siguiente. Dios trabajó. Recuerde que el creador es Cristo Jesús, el Verbo eterno. Entonces, Jesús trabajó 6 días y reposó el 7º día, creando así la semana. Segundo, después de reposar el 7º día, Jesús lo bendijo y lo santificó. Tercero, Jesús le entregó la semana a Adán y Eva y a sus descendientes. Cuarto, Adán y Eva y sus descendientes debían entonces trabajar 6 y reposar el 7º, así como lo hizo Jesús durante la primera semana. Y quinto, el 4º mandamiento se aplica a Adán y Eva después que trabajaron 6 días. El 4º mandamiento se aplica entonces a Adán y Eva y a toda la descendencia después que trabajaron 6 días. Leámoslo. Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate. Fíjese lo que dice el Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él la obra alguna o obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y creo que esto debe de quedar claro en nosotros. Ahora, si hablamos de la señora Elena de White, que debo de mencionarla, la señora Elena de White creía firmemente que el sábado tuvo su origen en la creación, pero nunca cometió el error teológico de decir que Dios les mandó a Adán y Eva que guardaran el primer sábado de la historia. Interesante. Patriarcas y Profetas, la página 28. Después de descansar el 7º día, Dios lo santificó. Vea el punto, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Es Dios el que lo santificó. Deseado de toda la gente, la página 428. Por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el 7º día y lo santificó. Es decir, que lo puso aparte para uso santo. Lo dio a Adán después que reposó como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y hacía una señal del poder de Dios y de su amor. Lo dio a Adán. ¿Cuándo? Después que reposó. Después que Adán aprendió a reposar con el Señor en el 7º día, después que Adán aprendió con el Señor a hacer todas las cosas conforme a Dios se lo había establecido. Ahora, ya para ir finalizando nuestro programa, apenas estamos colocando los principios para poder entender y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando usted lee el relato del Génesis, muchos notan allí algo, ¿no? Que es que nos dice que Dios acabó su obra 2 veces. Pareciera. Génesis 1:31 dice lo siguiente: y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6º. Fueron pues acabados, ahí aparece la palabra calat, los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ahora leamos
Génesis 2, versículos número 3. Dice yo lo siguiente, vamos a leer el 2 y el 3 de Génesis 2. Dice allí, y acabó Dios, ahí aparece de nuevo Calat, en el séptimo día, la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, ¿cómo es posible acabar algo dos veces? Tal vez creo que una ilustración nos puede ayudar ya para ir terminando. Imagínense un artista pinta su obra. El primer día puso el marco, lo grapó el lienzo, puso todas las cosas necesarias y dijo que le quedó bien. El segundo día, entonces pintó el azul, pintó las nubes, pintó el mar y dijo que le quedó bien. El tercer día pintó árboles llenos de frutas, de pasto, hermosas flores y dijo que le quedó bien. Y así fue cada día, ¿no? Pintando. El sexto día pintó al hombre. Y entonces luego al final llega y le coloca la firma. Y le coloca la firma y le dice, esto es mi creación. Y el séptimo día le puso la firma. Entonces fíjense, hermano querido, lo que estamos viendo aquí. Dios es el autor de toda esta gran verdad y solemne verdad y monumento de la creación. Entonces la pregunta que le hago aquí, ¿qué día adora usted al Señor? ¿El establecido por Él o lo que dicen por allí los hombres? Para pensarlo. Recuerde, estamos hablando de salvación y vida eterna. Que el Señor le bendiga. Será hasta nuestro próximo programa donde seguiremos desglosando todas estas grandes verdades. Feliz día para usted.